Esta es la cuarta y última sesión de esta serie de 4 sesiones que hemos estado viendo en los últimos 5 capítulos de Romanos. Llegamos al capítulo 15 y nos quedamos en el versículo entre el 5 y el 7. Me parece bien que volvamos y continuaremos desde ahí. Romanos 15, 5 al 7. Porque este es, por así decirlo, el objetivo de Pablo en este escrito. No está escribiendo simplemente para producir creyentes individuales. Su objetivo es producir un cuerpo que pueda actuar en unidad y en armonía. Y algunas de las lecciones que vimos en nuestra sesión anterior enfatizan la necesidad de poner los intereses del cuerpo antes que nuestras opiniones y convicciones personales en su momento. Pablo dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así debe ser la iglesia, un cuerpo de personas que tienen un propósito: glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda prédica, toda enseñanza y toda actividad de la iglesia siempre debe tenerlo como propósito. Y Pablo continúa diciendo: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Así que ahí está otro ejemplo de la aplicación práctica. Aceptémonos unos a otros, tal como Cristo nos aceptó a la gloria de Dios. Son palabras con un desafío, pues Jesús no esperó a que nos alineáramos, hechos rectos y limpios, antes de que nos aceptara. Él nos aceptó tal como éramos y luego comenzó a cambiarnos. Y yo he tratado con tantas personas cuyo problema es el rechazo. La única solución es la aceptación. No pueden decir: bueno, una vez que te hayas alineado, te aceptaré como creyente. Tienen que recibir a la gente tal como está, así como Dios nos recibió tal como estábamos. Estas palabras nos desafían: recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió. No esperen la perfección en los demás. Todo mundo tiene problemas, aún los predicadores, los pastores, los líderes de la obra de Dios. No esperen líderes perfectos. Acéptenlos tal como son si creen que Dios los puso allí. Tenemos que aceptarnos unos a otros. ¿Por qué no lo hacen ahora? Diríjase a la persona que está a su lado y según como la vean, díganle: hermano o hermana, te acepto tal cual eres. Voltéense con alguien, mírenle la cara y díganselo. ¿Ven lo feliz que han hecho a algunos de ustedes? Puede que haya estado sentado al lado de alguien que nunca se sintió aceptado en su vida hasta ahora. Si hay un lugar donde la gente debe encontrar aceptaciones en el cuerpo de Cristo. Pasamos desde este punto de aceptación y llegamos a un tema que se habló en la serie anterior de las 4 sesiones sobre el plan de Dios para Israel y la iglesia. Pablo hace una pausa y recapitula la diferencia entre el trato de Dios con el pueblo judío y con los gentiles y con las otras naciones. Y de cierta forma es bueno que se resuma en este momento. Dice en el versículo 8: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, se refiere al pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y luego comienza con las escrituras. Así que Jesús vino, antes que nada, como siervo del pueblo judío, para confirmar todas las promesas que se habían hecho a lo largo de los siglos al pueblo judío. Pero también vino para traer misericordia a los gentiles, a las otras naciones que no tenían promesas, que no tenían historia previa de los convenios y tratos de Dios. Así que siempre hay esta diferencia. En
En Gálatas, Pablo habla sobre el evangelio de la circuncisión, el evangelio para el pueblo judío, y el evangelio de la incircuncisión, el evangelio para los gentiles. Ahora, no son evangelios diferentes. Todo se centra en la persona del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. Él es el principio y el fin, pero el enfoque es diferente. Me percaté de esto al preparar el curso bíblico para el autoestudio, que se ha traducido a muchos idiomas y se han distribuido miles de copias por todo el mundo. Originalmente lo hice como un curso por correspondencia cuando estaba en Kenia, por ahí de 1960, y principalmente lo hice para los africanos. Me dije a mí mismo, quiero darle a la gente las verdades básicas que si yo fuera pastor, quisiera que toda mi congregación lo supiera. Y se hizo en forma de preguntas y respuestas. Se hace la pregunta, se da la cita de las escrituras y se escribe la respuesta. Y luego vienen las respuestas correctas con notas y ejercicios de memoria. Esto ha bendecido, quiero decir, no hay manera de contar cuántas personas han sido tocadas y cambiadas por ello. Pero, como me ha tocado vivir en Israel y en Jerusalén y particularmente en el compañerismo con creyentes judíos en Jesús, me he dado cuenta de que no se comienza por allí con el judío. Simplemente comienzo con el hecho de que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador, que es cierto. Pero con el pueblo judío hay que explicarles que es por los acontecimientos de la historia que han tenido desde Abraham en adelante. Entonces, junto con un joven creyente judío y, según mi criterio, en Israel, y desarrollé 5 lecciones introductorias. No son realmente introductorias, pero abordan todo lo sucedido desde Abraham hasta Moisés y en adelante, que ya está disponible para todo el mundo. Creo que es muy importante que el gentil conozca el origen del Evangelio, el origen de nuestra fe. Pero he notado que para el judío, en última instancia, es esencial. Porque Jesús fue un siervo de la circuncisión para confirmar y cumplir las promesas que Dios les había hecho. Pero para un gentil, como yo, no tenía ningún conocimiento de las promesas de Dios, salvo lo que conoce un cristiano nominal, que es muy diferente. Solo necesitaba la misericordia. Como verán, al tratar con el pueblo judío de esta manera, es como si Dios estuviera lidiando con un campo que ha sido arado, cultivado y sembrado durante muchos siglos. Cuando Jesús envió a los discípulos a su propio pueblo, les dijo: entrarán en las labores de los hombres que han obrado mucho antes que tú. Así que fue la continuación de un proceso que había comenzado hace mucho. Pero los gentiles eran un campo no cultivado. Nunca habían sido cultivados. Y el Evangelio de repente les llegó sin ningún antecedente en la historia de sus antepasados. Así que espero que puedan entenderlo, ya que es muy importante, especialmente porque gracias a Dios cada vez más personas judías creen en el Mesías. Tenemos que saber cómo tratar con ellos. Tenemos que saber cómo ayudarlos. En la actualidad hay cientos de miles de inmigrantes judíos rusos que vienen a la ciudad de Nueva York. Y básicamente vienen con la mente abierta. No traen todos los prejuicios del judío europeo y americano. Solo piden a gritos que alguien se los explique todo. Estamos planeando, no pensaba decirlo, estamos planeando que este nuevo libro mío se traduzca al ruso para usarlo en Nueva York, para usarlo en Israel, a donde cientos de miles de rusos inmigrantes están yendo ahí. No saben hebreo, no saben inglés, pero saben ruso. Aquí hay una oportunidad de oro. Aquí hay un campo que puede ser cosechado si metemos la voz en este momento. No tenía pensado hablar de esto al comenzar la predicación, pero sentí que el Espíritu Santo me obligó a decirlo. Así que espero que lo entiendan. Y yo soy gentil. No tengo antecedentes judíos que yo sepa, aunque a veces tengo la duda.
pero no hay motivo para creer que los tenga. Y quiero decirlo aquí ante todos que estoy muy agradecido con el pueblo judío porque cada bendición espiritual que he recibido me ha llegado por medio de ellos. ¿Cómo podría volverme en su contra o hacerme antisemita? Es como decir no muerdas la mano del que te alimenta. Bueno, debo seguir. Bien, Pablo no se demora mucho tiempo para demostrar que Jesús vino a los judíos, pero sí se demora mucho tiempo para demostrar que al gentil se le incluye. ¿Lo ven? Esto fue hace 19 siglos, pero ahora se han cambiado los papeles. Veamos muy rápidamente estas promesas a las que se refiere. La primera está en Salmos 18:49. Salmo 18, versículo 49. Esta es una gran canción triunfante de David después de que Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. También profetiza el Mesías. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Al leer la palabra naciones, en la mayoría de las traducciones tengan en cuenta que son los gentiles. Creo que lo he explicado antes, pero hay dos términos principales. Hay pueblo y naciones. No siempre se usan de esa manera porque los traductores no siempre son consistentes. Pero pueblo en hebreo es am. Son aquellos que tienen una relación de pacto con Dios. La otra palabra, naciones, gentiles, goyim en hebreo, son los que no tienen relación con Dios. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia cuando ésta vino para que curaran a su hija? Le dijo, parafraseando, le dijo, pero si solo eres un perrito, no tienes ninguna relación con Dios, eres impura, estás fuera del pacto. Bendito Dios que no nos vio como perros. Le dijo, es cierto, soy solo un perrito. Lo único que te estoy pidiendo es una migaja que caiga de la mesa de los niños. ¡Qué fe, mis queridos hermanos, qué fe! No necesito un pan entero ni tampoco una rebanada. Solo una migaja para sacar el demonio de mi hija. Eso es todo lo que me preocupa. Muchos se preguntan por qué Jesús le habló en términos tan duros. Imagínense que le digan perro a alguien aquí, no es del todo insólito. Hay perros que se les trata mejor que a las personas, pero en el Medio Oriente, llamar a alguien perro es totalmente diferente. Me pregunto si logran entenderlo. Para relacionarnos con Dios solo hay una manera. Tiene que haber un pacto. Dios no se relaciona en ninguna otra base permanentemente, sino por medio de un pacto. Nosotros que somos gentiles, que confiamos en Jesús para la salvación y creemos en su muerte expiatoria y resurrección, nos hemos convertido en un pueblo. El Nuevo Testamento nos dice como creyentes que somos un pueblo, porque tenemos una relación de pacto con Dios. Dios tiene dos pueblos en la tierra. El pueblo judío, que aunque está fuera de la gracia de Dios en este momento, sigue siendo un pueblo debido a un pacto inquebrantable que se hizo con ellos. Y nosotros, los gentiles, que solíamos ser perros, que ya no lo somos, y que tenemos una relación por medio del nuevo pacto en Jesucristo. ¿Lo ven? Si pudieran entenderlo, la Biblia les sería un libro mucho más coherente. Muy a menudo, ya sea por ignorancia o por arrogancia, leemos la Biblia sin tener esta perspectiva. Veamos rápidamente las otras escrituras. Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43. Alabad, naciones, a su pueblo. ¿Lo ven? Allí se usaron ambas palabras, alabad o goyim, con su pueblo, am, porque ahora pueden convertirse en un pueblo. Pueden entrar en una relación de pacto con Dios. Y luego en el Salmo 117, versículo 1, como ven no hay muchos versículos en este Salmo. Si han de memorizar un Salmo, empiecen por este. Salmo 117. Y yo aquí con problemas que ando en el Salmo 119 y no logro salirme. Salmo 117.
Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Esa palabra pueblos es una tercera palabra y no entraré en detalle. Pero dice alabadle todo. ¿Ve a lo que va Pablo? Se está dirigiendo principalmente a los judíos. Él dijo, miren, nuestras propias escrituras dicen que Dios dará misericordia a las otras naciones. ¿Saben qué le enfureció más al pueblo judío del ministerio de Pablo? Que les llevara el mensaje a los gentiles. Porque los judíos en ese momento lo consideraban como un derecho exclusivo al que ninguna otra nación tenía acceso. Y luego hay dos escrituras. Una en Isaías, capítulo 11, versículo 10. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿a quién se refiere como la raíz de Isaí? A Jesús. La cual estará puesta por pendón a los pueblos, esa es la tercera palabra. Será buscada por las gentes. Así que Pablo está diciendo que en nuestro gran profeta Isaías se predice que las naciones, los Gojim, recurrirán a la raíz de Isaí. Y luego hay otra escritura en Isaías 42, versículo 4. Isaías 42, 4. Que habla del Señor Jesús. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas, creo que ya lo expliqué, son todas esas partes de la tierra que bordean el océano. Así que todos los continentes van a estar esperando por la ley del Mesías. Hay que seguir adelante porque nos queda mucho por ver. Regresemos ahora a Romanos 15:13. Y de nuevo volvemos al propósito de la enseñanza. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Será mejor que le pida a Ruth que venga. Eso está bien, estamos a cargo de todo esto. Esta es una de nuestras proclamaciones. Mientras viene, dejen mostrarles lo importante que es la esperanza. Pablo dice en 1 Corintios 13, y ahora, ¿la qué? La fe, la esperanza y el amor. He escuchado muchos sermones sobre la fe. Bastante sobre el amor, y creo que soy el único hasta ahora que predica sobre la esperanza. Y sin embargo es una de las tres realidades permanentes, pero solo se puede abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor optimista. Y cuando Él entra, podrán haber sido el peor pesimista, pero ahora será un optimista. Yo era un pesimista de primera cuando me salvé. Nací pesimista y me formé para ser pesimista. En mi familia, si no te preocupabas, tenías que preocuparte por el hecho de que no te preocupabas. Pero Dios me ha cambiado. No se dio todo en un instante y tuve una esposa danesa que me alineaba de vez en cuando. Bueno, hagamos nuestra proclamación. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si lo repiten después de mí? ¿Se animan a hacerlo? Levántense. Cambien de posición por un momento. Ahora lo diré frase por frase y al repetirlo se les queda grabado. Va a estar a su cuenta, ¿de acuerdo? Y el Dios de esperanza, todavía no, otra vez. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Se siente mejor ahora? Espero que sí. Tenemos que seguir. Romanos 15, versículos 14 al 16. Pablo fue bastante franco, pero también usó mucho tacto.
Y aquí le escribe a una iglesia que nunca visitó, aunque conocía a mucha gente de la iglesia, les había dado muchas enseñanzas y algunas fueron muy estrictas. Y así es como se disculpa por ser un maestro para ellos, pero al mismo tiempo les recuerda que él es el apóstol de los gentiles y que ese es su trabajo. Esta es como una lección de tacto que necesito desesperadamente. Versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. En otras palabras, no necesitan más enseñanza. Y así les da 14 o 15 capítulos de enseñanza. Pero lo que está haciendo es endulzarles el oído. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, se refiere a la gracia del apostolado para los gentiles, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué visión de su ministerio! Y dijo: soy como un sacerdote en el antiguo pacto. Tengo un sacrificio para ofrecer a Dios, pero tiene que ser santificado. ¿Cuál fue el sacrificio? La iglesia gentil. Dijo: mi sacrificio. Un poco más adelante en esta epístola dice: mi evangelio. ¡Qué sentido de responsabilidad! Dios me ha encomendado esta tarea para que todos conozcan el mensaje del evangelio de tal manera que incluya no solo al pueblo judío, sino a los gentiles. Y dijo: lo ofrezco como un sacerdote del Antiguo Testamento ofrecería el sacrificio. Y cada sacrificio, como saben, tenía que cumplir ciertas condiciones. Tenía que ser ungido con aceite, tenía también que llevar otros acompañamientos. Así que Pablo se imagina a sí mismo como un sacerdote que ofrece no solo un corderito, incluso un becerro, sino que ofrece a toda la iglesia gentil a Dios. Y preocupado porque fuera santificada, que sea santa y apartada para Dios. Y así, en cierto modo, una meta principal de Romanos es producir una iglesia santa. Y dice: perdónenme por haber escrito una carta tan larga. Yo sé que ya saben bastante de esto, pero este es mi trabajo. Esto es lo que Dios me llamó a hacer. Muy bien, sigamos. Ahora llegamos con algo muy importante, de lo cual, en lo particular, por así decir, estoy muy consciente. Así que vamos al versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Más adelante les mostraré que gloriarse es aceptable siempre y cuando sea por lo correcto, no de ti mismo, sino de las cosas que pertenecen a Dios. Y luego pasa a explicar a qué se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No estoy hablando de mis propios logros. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Como ven, el propósito final de su ministerio era llevar a los gentiles por medio de la fe a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo fue que lo logró? El versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio completo, es una frase legítima. Pablo dice: no solo he predicado en palabra, pero mi palabra ha sido confirmada por señales sobrenaturales y milagros. He predicado por completo el Evangelio. Y el propósito era hacer que los gentiles sean obedientes, que no fueran solo creyentes nominales o solo creyentes principales, sino comprometidos de todo corazón al Señor Jesucristo y la verdad de su palabra. ¿Por qué esto es tan real para mí? Es porque durante 5 años fui director de una escuela de formación para maestros africanos en Kenia, en África Oriental. Y cuando fui, mi objetivo no era tanto enseñarle los
temas seculares, sino presentarles la palabra de Dios y llevarlos a conocer a Jesucristo. Y por la gracia de Dios y su misericordia, puedo decir que tuvimos éxito. Casi ningún alumno salió de esa universidad sin haberse hecho salvo y bautizado en el Espíritu Santo. Muy pocos. Un año se graduaron 57 alumnos. Cada uno de ellos había sido salvo y bautizado en el Espíritu Santo. Además, establecieron un récord para el Departamento de Educación de Kenia, porque todos calificaron para ser maestros. Y todavía tengo por ahí en mis registros una carta personal del director de educación agradeciéndome esos resultados. Y lo que quiero enfatizar es que cuando uno es cristiano, debe ser mejor que antes. Si antes eran maestros, ahora deben ser mejores maestros. Si eran enfermeras, deben ser mejores enfermeras. Enseñé esto a los alumnos. El hecho de que hayan sido salvos no significa que puedan ser perezosos. Quiere decir que tendrán que ser más eficientes que antes. Y resultó, como la palabra de Dios siempre lo hace, pero al comienzo de mi estancia ahí, les martillaba con la palabra de Dios, y sentados ahí, me sonreían y contestaban todo lo adecuado. Si les decía, bautízate, se bautizaban, o hagan esto o hagan aquello, y la razón fue que sabían que dependían de mí para su preparación. Y la preparación para ellos era la puerta para salir de un estatus bajo, ¿lo ve? ¿Por qué el blanco tiene éxito y nosotros no? Y su respuesta en suajili era Elimu, que en suajili significa preparación. Si nos preparamos, ahí estaremos. Teníamos oyentes dispuestos, pero después de un tiempo me di cuenta de que su obediencia era solo en la mente, guiada solo por el interés propio, porque querían obtener su certificado como maestros. Y así reuní a todo el cuerpo estudiantil y no sabían lo que les iba a decir. Les dije, quiero agradecerles por ser tan cooperativos y tan dispuestos. Si les pedimos que hagan algo, ¿lo hacen? Conozco la razón por ese empeño, porque quieren obtener el certificado de maestro. Les dije, lo entiendo. Pero dije, de lo que les he estado enseñando, hay una pregunta profunda en ustedes, y la pregunta ¿es la Biblia realmente un libro para africanos? ¿O es solo un libro para la gente blanca con tradiciones y costumbres que no se aplican a los africanos? Y les dije, sus propios ancianos africanos les han enseñado esto último, que es solo un libro de gente blanca y no aplica al africano. Yo les dije, yo no puedo darles la respuesta, y eso les asombró, porque pensaban que el profesor blanco tiene toda la respuesta. Yo les dije, solo hay una manera de descubrir si esto es de Gran Bretaña, Estados Unidos, o proviene de Dios. Y eso es si tienen una experiencia personal en su propia vida del poder sobrenatural de Dios. Y les dije, de mí no viene. Solo puede venir de Dios, pero cuando llegue, estarán seguros de que no vino de Gran Bretaña ni de Estados Unidos, sino del cielo. Y así lo dejé y no intenté convencerlos. De allí me salí y lloré. Y unos 6 meses después, hubo una visita de Dios en esa pequeña facultad. Antes de eso, decíamos, deben orar antes de irse a dormir. Pero no sé cuántos de ellos lo hacían. Después de esa visita, no pudimos evitar que oraran, es decir, lo hacían toda la noche en los dormitorios. Y yo diría que cada don del Espíritu Santo se manifestó en los meses siguientes. Entre otras cosas, solo por mencionarlo, vimos a 2 personas resucitadas. Así que después de eso los reuní y les dije, ahora los reúno para que testifiquen que saben de dónde viene esto. Saben que vino del cielo y de Dios, no de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Ahora son responsables por lo que saben. Eso fue una demostración para mí de la verdad que Pablo está transmitiendo aquí. Se puede obtener aceptación intelectual al enseñar a las mentes de las personas.
pero solo hay un poder que puede llegar a los corazones, es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga con poder soberano, habrá milagros, habrá señales y habrá maravillas. No creo que sean las señales las que convenzan a la gente. Las señales llaman la atención, pero es el poder del Espíritu Santo el que trae las señales y también convence. Y se vuelven obedientes de corazón, ¿entienden? Hay mucha diferencia entre obedecer mentalmente, que puede ser perfectamente sincero y genuino, obedeciendo al corazón. Y de ahí uno de los hechos que sintieron fue fervor por su propia gente. Salían a las aldeas y comenzaban a evangelizar. No tuvimos que formar un programa. El Espíritu Santo los dirigió. Y siempre que leo este pasaje de Romanos 15, siempre pienso en ellos. Pablo sabía lo que hablaba. Si quiere tener fe de corazón y obediencia de corazón, solo viene por el poder sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo y los milagros le acompañarán. Sigue siendo cierto. Esto fue, déjeme pensar cuánto tiempo. Hace más de 30 años. Pero Dios no ha cambiado. La palabra no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. Me gustaría que solo presten atención por un momento a las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Esta epístola en particular me llama la atención porque en ella Pablo trata de lo que llama la sabiduría de este mundo, como algo distinto de la verdad de Dios. Y durante muchos años estudié precisamente de lo que hablaba Pablo, la filosofía griega. Y creo que puedo valorar mejor que muchos las palabras absolutamente correctas de Pablo. 1 Corintios capítulo 2, aquí habla de cuando vino a Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Qué decisión tan inusual, lo de decidir no saber nada, salvo una sola cosa! Y más aún para un judío, ya que, si hay algo que valoran, es el conocimiento. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, la cual era la esencia de la cultura griega. La palabra orador viene del griego. Y el mayor logro entre los griegos era ser un orador, poder persuadir a las personas con palabras. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo es invisible, pero su presencia se demuestra por las obras que hace. Yo creo en la demostración del Espíritu, me entusiasma mucho. Nunca se me hace demasiado. ¿Y con qué fin lo dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es bueno no tener la fe basada en la sabiduría del hombre porque cambiaría con cada generación. Todas las teorías filosóficas que estudié hace 50 años están obsoletas. Supongamos que mi fe se hubiese basado en ellas, no me quedaría nada. Pero la palabra de Dios y el poder de Dios nunca cambian. Hay que considerar la experiencia de Pablo a veces porque él había estado en Atenas antes de ir a Corinto y Atenas fue el centro intelectual del mundo griego. Y predicó un sermón bastante intelectual que citó de los poetas griegos. Y los resultados fueron escasos. No estoy seguro si falló en algo o no, pero fueron escasos. Luego se dirigió a Corinto, que era un puerto marítimo grande y de perversión, con todos los vicios de la iniquidad de un puerto marítimo. Y en algún lugar entre Atenas y Corinto, Pablo se decidió. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La ciudad cambió por completo. Los historiadores calculan que la iglesia primitiva en Corinto creció a 25,000 personas. ¿Con base en qué? Jesucristo crucificado y el poder del Espíritu Santo. Eso no dará testimonio sobrenatural de otra cosa que no sea Jesucristo crucificado.
Podemos tener todo tipo de sermones y programas, pero si quieren el poder del Espíritu Santo, enfóquense en Jesucristo y en la cruz. Una de las desgracias de la iglesia contemporánea en tantos lugares es que la cruz ha sido desplazada del centro. Todo tipo de artimañas se han introducido en su lugar, pero al Espíritu Santo no le interesan las artimañas. Puedo decirle que vendrá un hombre o algunos hombres con un mensaje muy simple y le dará la vuelta a la iglesia. Y la iglesia lo necesita. ¿Saben por qué? Porque en el momento presente la iglesia está arriba y Dios abajo. Bueno, esa es mi predicción. Señor, haz que se conceda. Hay que volver a Romanos 15. Solo quiero que veamos el propósito de Pablo. Versículo 21. No, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pienso que esa es la motivación apostólica. Creo que la palabra clave para cada apóstol es ir. Cuando Jesús dio sus órdenes finales a los apóstoles, la palabra clave fue ir y predicar el Evangelio, ir a cada nación. Un apóstol no es un superpastor que circula entre las iglesias establecidas. Es un hombre con una visión para los no alcanzados. Y ahí es donde Dios lleva el testimonio sobrenatural. Si llegan con un grupo de personas que no han escuchado el nombre de Jesús y empiezan a decirles que hubo un Hijo de Dios que vino a la tierra y murió y resucitó, ¿qué los hará creer? El testimonio sobrenatural del Espíritu Santo. Probablemente hayan oído hablar de Corrie ten Boom y su bien conocida advertencia para los predicadores. Mantén el mensaje simple. Mantén el mensaje simple. Nos hemos vuelto muy sofisticados, muy complicados. Hay que volver a la visión paulina del mensaje paulino. Alcanzar a los no alcanzados. Es el lema de nuestro ministerio. Alcanzar a los no alcanzados y enseñar a los no enseñados. Y qué gusto ver la revolución que se da en las vidas de la gente que nunca escucharon la verdad y que la reciben en forma fácil de digerirla para que vayan y la hagan. Donde llegan nuestros programas al tercer mundo se hacen obras que nunca tuve la fe de realizar. Van y abren ojos ciegos. Son lo suficientemente simples para creer. He visto el abrir ojos ciegos, pero no tan frecuente. Quisiera verlo mucho más. En Pakistán, ahí donde estuvimos, había gente que nunca había escuchado. Ahí había una ancianita. El hermano Mahesh estaba con nosotros. Le sacó una foto que resultó una imagen típica de la miseria pakistaní. Era ciega desde que nació y ahí estaba sentada. Y la última noche que estuvimos ahí, creo que Mahesh predicó, pero no hizo ninguna diferencia. Hicimos una oración colectiva por los enfermos sin imponer las manos a nadie. ¿Y qué pasó? Esta ancianita, de al menos 60 años, ciega de nacimiento, pasó al frente para demostrar que podía ver. Eso valió todo el viaje a Pakistán, créanme, pero no fue lo único que sucedió. Solo quiero inspirarles con algo que sea emotivo. El Evangelio da resultado, solo denle oportunidad. Dejen a un lado lo sofisticado, los métodos elaborados y sus ambiciones personales. Y prepárense para exaltar a Jesús y enfocarse en la cruz. Dios no tiene preferidos, hará tanto por nosotros como lo hizo por Pablo si cumplimos con las condiciones. De hecho, creo que hará más porque creo que estamos viviendo en la hora de la cosecha. Y creo que Dios se está preparando para realizar milagros increíbles para cosechar. Bien, hay que seguir adelante. En el siguiente versículo, Pablo da su
Itinerario. Me da gusto ver esto, ya que Rudy y yo enviamos mensajes en los que comunicamos nuestro itinerario a otros y les decimos, por favor, oren por nosotros, estaremos en tal lugar, en tal fecha, y luego estaremos en X lugar, en Londres, en julio, agosto y así sucesivamente. Y yo pensaba, ¿será realmente bíblico? Pero aquí está el itinerario de Pablo que me fue de bendición al ver esto. Solo se los voy a mostrar rápidamente. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros en Roma, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. ¡Qué gran declaración esa! Yo toqué toda alma entre Jerusalén y Roma. Ahora el siguiente paso es Roma. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él dijo, en este momento estoy en Corinto, donde se escribió esta epístola. Me voy a Jerusalén, voy a entregar el dinero que han ofrecido allí, y asegurarme de que las personas adecuadas lo reciban. Y luego me iré a España, pero en el camino a España me paro para verte en Roma. Y luego hace una buena declaración si piensan en los antecedentes históricos, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Así que aquí está Pablo, llegando en un superavión al aeropuerto de Roma. Y hay una limusina que lo espera y lo lleva al hotel con aire acondicionado, para después ir al auditorio con aire acondicionado. ¿Fue así como sucedió? Él dijo, sé que llegaré con abundancia de la bendición. Llego siendo un prisionero encadenado. Después de haber tenido un viaje bastante angustioso en el que habían estado 14 días en una tormenta sin ver el sol, la luna o las estrellas, llegó a una isla, naufragó, y lo primero que sucedió, y esto me encanta, Pablo fue a hacer leña, y ya sabe, no se quedó parado diciendo, yo soy el apóstol, ustedes tienen que buscar la leña. Se puso a buscar la leña, ¿y qué pasó? Una víbora lo mordió. Bueno, ese es el colmo. Dicen que esa es la última gota que derrama al vaso. Pero Pablo solo le echó al fuego y continuó. La gente lo miraba, esperaba verlo caer muerto. Y mientras tanto pensaban, este hombre debe ser un asesino, escapó de la furia del mar, pero Dios lo acabó a través de la víbora. Pero al no ser así, dijeron, bueno, este hombre es distinto. Y toda la isla se unió. Y tuvieron un avivamiento en la isla de Malta. Llegó en la plenitud de la bendición de Dios, no llegó como un superapóstol, sino como un servidor muy humilde de Jesucristo. Y él oró, si regresan a Romanos 1:10, él lo oró para tener un viaje próspero por la voluntad de Dios a Roma. ¿Y cómo respondió Dios? Se fue como preso en cadenas, cruzando una tormenta de 14 días y un naufragio, pero fue un viaje próspero. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios se cumplieron. 278 personas en ese barco vieron el poder milagroso de Dios. Vieron a Dios que responde a la oración de un hombre y sabían que salieron vivos debido a ese hombre. Es muy interesante porque al comienzo del viaje, el centurión romano y el capitán del barco fueron las personas que dieron las órdenes. Al final, era Pablo. Les decía, hagan esto, hagan lo otro. Si lo hacen, todos perecerán. A eso se le llama promoción. Promoción al estilo de Dios. Así como José fue promovido. Si están languideciendo en una cárcel ahora, no tienen que seguir allí para siempre. Dios les puede promover. Den un paso de la cárcel al cargo más alto en el reino de los propósitos de Dios. Pero Él exalta. ¿A quién exalta? Al humilde, así es. Escuchen, si quieren subir, ya saben el camino. Tienen que bajar, así es. Tengo una serie de mensajes que dicen que el camino hacia arriba
es bajar. Cuando más abajo van, más alto los levantará Dios. Esa es una promesa garantizada. Quien se exalta a sí mismo será abatido, mas el que se humilla a sí mismo será exaltado. ¿Quiere ser exaltado? Es una garantía escrita de Dios. No se opongan cuando Dios les haga pasar por situaciones humillantes. Solo reconozcan que este es el camino a la promoción. Bien, podría hablar por experiencias propias, pero no lo haré. Sigamos, estamos en el capítulo 15, versículo 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. Quiero que nos enfoquemos en una frase en particular, en el versículo 30, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones. A Dios por mí. De la palabra esforzarse sale la palabra combatir en el español moderno. Es la palabra que se usa para las competencias en los Juegos Olímpicos. Les presento un desafío a los intercesores. ¿Saben lo que es luchar, agonizar, pasar por un conflicto en nombre de un siervo de Dios? Rudy y yo somos muy conscientes, pero en realidad el éxito y el alcance de nuestro ministerio dependen principalmente de los intercesores que nos apoyan. Y esto está marcado en el caso de Pablo porque oró para que se le pudiera proteger de los rebeldes en Jerusalén. En Hechos 21 al 28, esta es la historia de cómo él tenía que ser protegido. 2 o 3 veces hubo atentados específicos para matarlo. Era objeto de la violencia callejera y fue rescatado en el último minuto por un centurión romano. La diferencia entre la vida y la muerte de Pablo dependía de las oraciones del pueblo de Dios. Si no hubieran hecho lo que les dijo y lucharan juntos, nunca hubieran podido llegar a Roma. No puedo hacer más hincapié en la importancia de la intercesión y el cumplir con los propósitos de Dios. No hay ministerio más alto que el de la intercesión. Y el problema es que muchas personas que están llamadas a la intercesión sienten que no están haciendo nada, porque no están al frente, no están en la plataforma. Y de cierta manera terminan abandonando el ministerio. No lo hagan. Dios lo necesita. Los siervos de Dios en el ministerio los necesitan. Intercesores. Estén dispuestos a luchar juntos, a luchar con los poderes que buscan destruir a los hombres en el ministerio y los movimientos. La victoria definitiva no se puede ganar sin la intercesión. Y luego damos con aquellas hermosas palabras al final de este capítulo: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Qué maravilloso final para un capítulo algo tormentoso. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y si miran en los bosquejos, hay 7 partes en el Nuevo Testamento. No las veremos porque se nos acaba el tiempo, pero hay 7 partes en el Nuevo Testamento en las que Dios es llamado el Dios de paz. Y si saben o si pueden dar con el significado de esa palabra en el idioma hebreo, shalom, ya saben que shalom significa paz. Es el saludo hebreo. Pero es mucho más de lo que se da a entender en español. Tiene que ver con una palabra que significa integridad o perfección. Puse unas palabras ahí de ejemplo: armonía, totalidad, integridad, cada cuenta resuelta. El verbo de esta palabra significa pagar en su totalidad.
Y esto es tan vívido para mí. Vino un hombre a hacer un trabajo de carpintería en nuestra casa en Jerusalén, me dio la cuenta, le di un cheque, le dije que era un recibo. Escribió en la factura en hebreo shalat, pagado. Y es por eso que podemos tener integridad, porque se ha pagado, totalmente pagado. Todo ha sido pagado completamente y podemos estar totalmente completos en Jesucristo. Eso es paz. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Y no tenemos tiempo para analizarlo en detalle, pero no es necesario. Es un capítulo principalmente de saludos personales. Hay quienes cuestionan si necesita ser parte de los romanos. Creo que es totalmente parte de Romanos, porque Dios no solo nos da discursos que digan las relaciones personales son importantes. Él lo demuestra. Después de toda esta maravillosa teología, Pablo se pasa un capítulo prácticamente saludando a las personas por su nombre. Esa es una manera mejor de decir que las relaciones personales importan. No se queda allí en el ámbito teórico, en el ámbito de la doctrina, tiene que desarrollarse y vivirse en las relaciones personales. Aquí hice algo así como un bosquejo para que lo miremos juntos. Había 36 individuos en este capítulo que Pablo menciona por su nombre excepto a 2. Los que se asociaban con Pablo en el ministerio. Febe fue la hermana que llevó la carta a Roma. Ella era asistente de la iglesia, una diaconisa de la iglesia en Cencreas, que está en el Peloponeso. Imagínense si Febe no hubiera sido fiel. No habría la epístola a los romanos. Dios puso su confianza en esta dama, la tarea suprema de llevar esa carta. Hay que recordar que no había servicio postal. Cada carta exigía que una persona la llevara. Piensen en cuántas epístolas hay en el Nuevo Testamento, ven cuánta importancia le dan a la comunicación entre ellas. Les digo a algunos, si los cristianos del Nuevo Testamento no hubieran sido mejores escritores que nosotros, nunca hubiéramos tenido la totalidad del Nuevo Testamento. Me pregunto si esta es una área en la que necesitan mejorar. Lo digo con cuidado, pero Rudy y yo tenemos el principio de que todo lo que recibamos por medio de estímulos o contribuciones de la gente siempre se reconozca. Obviamente no podemos hacerlo todo personalmente, aunque hacemos todo lo que podemos. Así fue como me criaron, y agradezco a Dios por esto. Nunca recibo nada de nadie. Nunca visité una casa sin escribir una carta personal de agradecimiento. Bien, creo que es un principio del Nuevo Testamento. Pienso que ayuda a formar relaciones personales. Se necesita tiempo y minuciosidad para formar relaciones personales. Son los detallitos los que edifican la relación. Continuemos. Febe, Priscila, Aquila, 2 de las amigas de Pablo que se habían metido en muchos líos junto con él. Como saben, hay algo cuando está uno en líos con la gente. Se desarrolla una relación. Pienso en John Wesley, uno de sus predicadores, había sido acusado de inmoralidad. Dijo, recuerdo el momento en que estaba conmigo en la plataforma y las piedras volaban por todos lados. A Wesley le tiraron piedras muchas veces. No negó el cargo, pero tenía una asociación que le brindó una actitud diferente hacia la persona. Bueno, sigamos, ya falta poco para terminar. Había familiares de Pablo, jefes de familia, y 2 trabajadores para tareas difíciles. ¿Acaso no es simplemente típico de Pablo? Podía acordarse de las mujeres que trabajaban duro. ¿Las mujeres trabajan duro? Yo creo que sí. Suelen trabajar más duro que el hombre, generalmente. Y después se listan los demás en otras partes. Y en los versículos 17 al 19 hace una advertencia contra los que venden falsas enseñanzas para beneficio personal. Y luego está esta increíble promesa en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Vimos el hecho de que la Iglesia romana en 3 siglos derrotó al Imperio romano.
sin tener, como dije, todos los aparatos de la tecnología moderna y los medios y la propaganda. Así destronaron a uno de los imperios más poderosos de la historia humana. También es una promesa para la iglesia de los últimos tiempos, porque los pies son lo más bajo y lo último. Y creo que Satanás va a ser aplastado bajo los pies de la iglesia de Jesucristo antes de que nuestros pies finalmente despeguen por un lugar mejor. Animémonos. Y luego tenemos este maravilloso cierre de doxología en los versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, noten que dijo mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿No les emociona que Dios nos comparte un secreto que las edades y generaciones anteriores nunca han podido conocer? Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Este es el mensaje que tenemos. Qué privilegio recibirlo y qué privilegio proclamarlo. Que Dios los bendiga.